Muy bien, listo. Repitiendo, acá de las primeras páginas que vimos fue la organización procariota y eucariota. Parte importante es lo que se resume acá, donde especifican las células eucariotas pertenecientes a los animales, plantas y demás. Y de que las células procariotas son las que significa que no tienen núcleo, que están antes del núcleo, y que son las que se consideran en las bacterias. Las bacterias o virus son los que no tienen núcleo, son células procariotas. Y entre ellas pues están las tantas definiciones o diferencias entre una y otra. En la estructura de una eucariota mencionan el citosol. El citosol sabemos que es el citoplasma. El citoplasma está compuesto en mayor parte por agua. Por eso es de que dicen de que nosotros somos organismos o nuestro cuerpo tiene mayor porcentaje de agua, porque la mayor parte de las células es citoplasma, es agua, y nosotros somos organismos formados por 1 millón y millones de células. Entonces la mayor porcentaje de nuestro cuerpo es agua. Eso es referente a la estructura de la célula eucariota. Referente a eso, hablando de la célula eucariota, tenemos, bueno, aquí tenemos una composición entre célula animal y vegetal. Si nos podemos dar cuenta, de un lado ahí está la célula animal y del otro lado está la célula vegetal. Es una combinación. Obviamente una célula así no existe, ¿verdad? No existe una célula mixta, una célula combinada. Esta solamente es una representación gráfica de cómo podría ser ambas células en comparación. Una célula animal en comparación con una célula vegetal. Entonces, bien, permítanme que se me pegó aquí esto. Ahora acá, en este sentido, entre las comparaciones, la gran diferencia que podemos ver al inicio entre célula animal y vegetal es la pared celular, de que mientras la vegetal tiene pared celular, la animal no. Esa es una de las grandes diferencias. De ahí tienen organelos, organulos similares. Ambas tienen núcleo, en el núcleo se encuentra el nucleolo. El núcleo, vamos a ver, me parece muy buena la iniciativa de que tengan sus micrófonos apagados, pero pueden participar en el chat por cualquier cosa. Ahora bien, que alguien me responda en el chat, ¿qué se encuentra en el núcleo? ¿Qué es lo principal o lo primordial que se puede encontrar en el núcleo de una célula, independientemente de qué célula sea? Alguien que me responda en el chat. Veamos. ¿No? ¿Nadie? Cromosomas. Los ribosomas, sí. Cromosomas, teacher. Parte de eso, pero, o sea, me refiero a qué información. El núcleo. El material genético. Exacto, muy bien. El núcleo contiene una información básica de todo ser viviente, de todo ser vivo. Todas las células contienen eso en cuestiones de organismos vivos. Y las células contienen el material genético, ¿verdad? La información genética, los ácidos nucleicos, el ADN, el ARN, lo que es prácticamente toda nuestra composición de cómo somos. Si somos morenos, si somos rubios, si somos más prietos, unos colochos, otros de pelo liso, etc. Toda esa información se contrae o se contiene en el núcleo y de ahí es de que se exporta. También se encuentran otros organelos, están las mitocondrias, los centriolos, ribosomas, los retículos endoplasmáticos, el rugoso y el liso, y de eso vamos a hablar un poquito ahora. Veamos. Por acá, bueno, ya no tengo imágenes de eso, pero vamos a hablar uno por uno. Entonces voy a dejar esta imagen aquí al centro. En primera, haciendo resumen de todo, el núcleo. Habíamos dicho entonces de que el núcleo es donde se encuentra la información genética, ¿sí? Base primordial de una célula. Y dentro del núcleo, aquí sí lo podemos ampliar, voy a ver si se puede ampliar un poco más. Mucho, demasiado. Acá. Bien, dentro del núcleo,
Está Sí, la envoltura nuclear, que es lo que lo rodea. Está el nucleolo, teacher, que sería prácticamente el centro del núcleo. Y la cromatina, que es teacher Jorge, parte del núcleo, de lo que rodea al nucleolo. disculpe, dice Gaby que no puede entrar. ¿Por qué razón no puede entrar? No sé, pero eso está mandando ahorita por WhatsApp. Uy, juela. Porque sí, solo que está escribiendo mal la contraseña, porque yo creo que en la contraseña se confundía un 0 y tal vez pudo poner una O. Ahorita Ok, ya le voy a acepté. comunicar eso. Tal Teacher, vez, ¿puedo intente con tapar el eso. micrófono? Alguien está recibiendo su clase de inglés simultánea. Por ahí. Sí, ahí estamos. Apague eso porque se oye. Material genético. No, porque ya cambié de cara. Era Dana XD. Ok. Y ahí viene Gaby, ya la admitimos, correcto. Entonces, les decía, de que el núcleo es la parte central de la célula, parte fundamental de una célula vegetal y animal, en la cual se encuentra el material genético. Así de simple, ese es el resumen del núcleo. Luego, aparte de los otros nucleolos, tenemos los centriolos. Voy a ampliar, quiero ampliar esto un poquito. Listo, por ahí estamos. Bien. Segundo, entonces, tenemos los centriolos. Estos de acá. Los centriolos ahí están identificados en la figurita y dice de que es un diminuto organulo formado por microtubos, ¿sí? Y que se forma en el centrosoma. Estos, los centriolos, se replican y sirven para formar fibras. Su uso de estructura se encarga del movimiento de los cromosomas durante la división nuclear. Si ustedes pueden ver aquí, los centriolos se encuentran bastante cerca del núcleo. Cuando ocurre la división celular, ya sea por mitosis o meiosis, los centriolos son base fundamental para poder realizar ese movimiento. Para que el núcleo se pueda separar en dos, para que puedan formarse dos células, los centriolos son los organulos que conforman parte de ese movimiento, de esa división, o para que el núcleo se pueda separar, ¿sí? Para que se pueda separar en dos. Prácticamente su nombre, que tiene que ver con el centro, ¿sí? Por eso es que se llama centriolo, es de que sirven para poder formar dos centros. Sabemos de que una célula a la hora de dividirse se divide en dos, entonces los centriolos sirven para poder hacer dos centros, para que pueda haber movimiento y que se creen dos núcleos o dos células y que al final se separen. Para esa es la función principal de los centriolos. Posterior de los centriolos están las mitocondrias. Por ejemplo, acá. Y aquí tenemos otro. Correcto. Las mitocondrias son otros organulos propios de las células animales y vegetales. Y estas, la función principal que tienen, bueno, tienen una doble membrana. Y estas, la función principal que tienen es la transformación de energía mediante la respiración, ¿sí? Si se dan cuenta, las mitocondrias pues están distribuidas en el citoplasma y al estar en contacto con el citoplasma y con la pared de la célula o con la capa exterior de la célula, las mitocondrias sirven para transformar el dióxido de carbono, ¿sí? Lo que nosotros normalmente hacemos de respirar, de inhalar y sacar aire, las mitocondrias lo hacen en la célula, ¿sí? Son las que absorben el oxígeno, lo transforman en energía y transforman dióxido de carbono. Sirve para la respiración aerobia, ¿sí? Aerobia quiere decir con presencia de aire, ¿verdad? O con presencia de oxígeno. Y eso es la función principal de las mitocondrias. Seguimos. ¿Cuántos llevamos? 3. Núcleo, centriolo, mitocondria. Número 4, los cloroplastos. Los cloroplastos, ese lo encontramos acá. Si se dan cuenta, solamente está del lado de la célula vegetal. ¿Por qué razón los cloroplastos solo están del lado de la célula vegetal? A ver, ¿alguien? Se me pierde el chat, ustedes.
Porque son lo que permite la fotosíntesis. Exacto. Son parte fundamental para poder establecer la fotosíntesis en los vegetales o en las plantas, ¿sí? La absorción de la luz o de los receptores fotoluminiscentes que tienen las plantas para poder recibir o captar la luz solar y después hacer toda su, ¿cómo podríamos explicarlo de forma básica? Todo su metabolismo, ¿sí? Porque es metabolismo de las plantas. Así como nosotros, nuestro metabolismo es comer y tener digestión, el de las plantas es alimentarse mediante los filtros solares y crear la fotosíntesis, ¿verdad? O la famosa clorofila que nosotros conocemos, que es el tono verde de las hojas, ¿verdad? Cuando las células de una hoja o de un vegetal o de una planta llegan a deteriorarse hasta cierto punto de dejar de producir cloroplastos o dejar de generar ese proceso fotosintético, es cuando las células se secan y se caen, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos en la época de otoño. Eso ya es cuando las células muertas de una hoja ya realmente no se pueden regenerar, entonces para el organismo general, que sería la planta, o en un árbol, digamos, es mucho más fácil botar la célula muerta y empezar una célula joven, ¿verdad? Una célula nueva que empiece a crecer. Por eso es de que botan las hojas, ¿verdad? Son células muertas. Un ejemplo en nuestro organismo, digamos en las células animales, serían las uñas o el pelo, ¿sí? Que son células que crecen, pero hasta cierto punto llegan a ser células muertas en las que nosotros las desechamos porque ya son excedentes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya tenemos las uñas largas, las cortamos, o etcétera. Podría ser una referencia o una similitud en cuanto a la caída de las hojas de los árboles, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que ver con los cloroplastos. Los cloroplastos son los que permiten la fotosíntesis o que forman parte del metabolismo fotosintético de las plantas para poder desarrollarse y demás. Vamos 4. Número 5. Vamos a hacerlo un poquito más rapidito antes de que se nos vaya el tiempo. Número 5 tenemos los ribosomas. Aquí está. Aquí hay unos por aquí. Los ribosomas dicen o especifican, ya sea en una célula animal o en una célula vegetal, los ribosomas son los que generan las proteínas, ¿sí? Las proteínas en sí, o ese tipo de enzimas, o ese tipo de macromoléculas, ¿se recuerdan, verdad? Que habíamos hablado de macromoléculas y de polímeros. Entonces, ese tipo de macromoléculas, enzimas proteínicas, se generan en los ribosomas. Esa es la parte fundamental o la función principal de los ribosomas. Otro de los organelos contenidos en una célula. Seguimos con el retículo endoplasmático. Esto de acá. Retículo endoplasmático hay dos. Está este, que es el rugoso, y el retículo endoplasmático liso, que es este de acá. ¿Sí? La diferencia entre uno y otro es de que, como aparte de su nombre que lo dicen, ¿verdad? De que uno es rugoso y otro es liso, es las funciones que tienen. Por ejemplo, en el rugoso es donde se sintetizan, ya habíamos hablado de las proteínas, pero aquí se sintetizan las proteínas empaquetadas. Por ejemplo, en las vesículas. Quiere decir de que los ribosomas crean las proteínas, ¿sí? Generan las enzimas, las proteínas, pasan al retículo endoplasmático rugoso y en este se sintetizan. O sea, se empaquetan, digamos, proteínas específicas para la alimentación de fibra muscular, un ejemplo. Proteínas específicas para la generación de qué sé yo, de glóbulos blancos o glóbulos rojos, proteínas esenciales para la generación de fibra o de tejido de algún organismo, del estómago, de los pulmones, etc. El retículo endoplasmático rugoso son los que empaquetan esas proteínas y son las que
definen en sí para qué van a ser destinadas. Luego las proteínas atraviesan la célula, salen de la célula, ya sea por la membrana o por la pared, y ya se redirigen hacia el organismo específico o a la célula que esté a la par, la cual sea la que lo necesita. Y el retículo endoplasmático liso, en este son los que se sintetizan las sustancias necesarias para la célula, ¿sí? En esta ya no hablamos tanto de proteínas, sino que hablamos más de lípidos, ¿sí? Las grasas que son esenciales para el organismo, para la célula, se generan también en el retículo endoplasmático, pero estas se generan en el liso. El rugoso es más para proteínas y el liso es más para lípidos y grasas, ¿sí? Ambos en la generación de lo mismo. Disculpe, ¿podría definirme con respecto a ese tema a qué se refieren con sintetizar? Sintetizar es, como te dijera, como compactar, como especificar algo. Síntesis podría decirte una traducción o una referencia literal de la palabra síntesis es como que agrupar algo o darle forma a algo, digamos, de que yo tengo información de un trabajo, digamos, de un trabajo de presentación de biología, yo tengo información sobre células, sobre animales, sobre organismos unicelulares y pluricelulares y todo, y una síntesis sería agrupar todo eso, darle un orden, darle una forma, establecerlo bien y tener ya como una presentación. Esa sería una síntesis de algo. Entonces, si hablamos de sintetizar las proteínas, sería de agrupar las proteínas generadas por los ribosomas, agruparlos, especificarlos, darle un nombre específico y decirles, bueno, vos estás destinada para irte a los pulmones, vos estás destinada para irte a los riñones y así, ¿verdad? Esa sería la síntesis, como que empaquetar y darle una buena organización para la función que van a tener. Esa sería la síntesis de proteínas. Y ese es en el rugoso. Y en el liso sería lo mismo, pero con los lípidos, ¿sí? Con las grasas. Tanto para una y para otra. ¿Cuál? Nos faltan dos más. 2, 3 más. El aparato de Golgi. El aparato de Golgi, acá lo encontramos, parte igual de ambas células, tanto vegetal como animal. Y en el aparato de Golgi es donde ya se elaboran o se compactan o se sintetizan también las enzimas que son bioquímicas para los organismos, por ejemplo, las hormonas, ¿sí? Ya cuando hablamos de hormonas de los organismos, podemos hablar de cualquier tipo de hormonas. No sé, unas que se me vengan a la mente serían hormonas de reproducción. Se generan, se sintetizan en el aparato de Golgi. Así como están las hormonas que les digo yo de reproducción, hormonas de crecimiento, no sé, podríamos especificarlo o podríamos ampliarlo en muchos aspectos en cuanto a lo que se genera acá, y también son enzimas esenciales para la célula, ¿sí? Enzimas esenciales para la célula, entre los polímeros que habíamos hablado, o las macromoléculas que habíamos hablado, aparte de los lípidos, aparte de las proteínas, ¿cuáles otros habíamos dicho? De macromoléculas esenciales. Uno, no se peleen. ¿Carbohidratos? Carbohidratos, sí. Entonces, entre esas y muchas otras enzimas esenciales para las células y para los organismos, son sintetizados, o sea, son compactados, son moldeados o se les da forma en el aparato de Golgi para posterior ser transportados al punto específico al que se le asigna. Seguimos. Lisosomas. Vamos por acá. Acá está. Lisosomas. 1 y 2. Y los lisosomas son pequeñas vesículas, ¿sí? Concentradas en diversas partes de la célula. Y estos sirven para la
digestión, ¿sí? Los lisosomas, en las células vegetales existen las vacuolas. ¿Se recuerdan de las vacuolas? Que son como que burbujitas que contienen agua, ¿verdad? Que son las que, como las plantas pues no toman agua como nosotros, ellas necesitan de estos organelos que son las vacuolas para poder retener agua, ¿verdad? Para poder alimentarse después. Bien, pues los lisosomas son similares a las vacuolas, solo que ellos se encargan de la digestión, ¿sí? Mientras que les había hablado de las mitocondrias, mientras que las mitocondrias son las que ayudan a respirar a la célula, los lisosomas son los que ayudan a alimentar a la célula, ¿sí? Es como que la digestión de la célula, el poder transformar o el poder degradar el contenido de las vacuolas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la célula vegetal, degradan el contenido de las vacuolas, o sea, el agua que contienen, y la transforman para poder alimentar a la célula. Esa es la forma en la que trabajan los lisosomas. Y por último, tenemos la membrana aquí, membrana celular, de uno o de otro lado, ¿sí? La membrana celular es perteneciente a ambas células. La diferencia es la pared celular, ¿sí? Una tiene pared y la otra no, pero membranas sí tienen ambas. Bien, estamos a corto tiempo de que se nos acabe la clasecita. Si no, permítame. Si en tal caso se bloquea y no terminamos, les mando otro enlace, ¿sí? Ese no es ningún problema. Bien, por último, entonces, la membrana, que es lo que recubre a la célula, ¿sí? Es la parte exterior de la célula. El citoplasma no puede salir, si no hubiera membrana celular, el citoplasma se esparciría por todos lados y no habría una concentración. La membrana celular es esencial para todas las células. Y luego, esta imagen, esta la encuentran en el libro, está en la página 29, que es la comparación entre eucariotas y procariotas, ¿verdad? Que tienen unas, que tienen otras, ¿verdad? Ahí hay ejemplos y diferencias entre ambas. Ojo, chivo para examen, ¿ya? Bueno. Entonces, seguimos, vamos con la cuarta imagen, y aquí ya nos pasamos a lo que hicieron ustedes la semana pasada. La semana pasada ustedes hicieron un pequeño informe sobre la membrana celular, donde especificaban qué era la membrana celular, que es la que rodea a la célula, que es la que impide que el citoplasma se esparza, de que la membrana celular, a través de ella es de que pasan todas las enzimas, salen y entran proteínas, entran otro tipo de enzimas para alimentar a la célula, ya sea por digestión o por respiración, y de que toda la transfusión o todo el movimiento que pasa a través de la célula o de la membrana plasmática es mediante difusión y ósmosis. Ustedes hicieron su videíto, vi unos ahí donde me tomo la libertad de felicitarlos. Unos que se tomaron el tiempo de hacer bien su videíto, que me ejemplificaron bien cómo era la transfusión de un lado a otro. Otros que hicieron videos un poquito más extensos, donde se tomaron el tiempo de explicar muy bien cómo era la transfusión, la difusión, y otros que no solamente explicaron ese tema, sino que explicaron todos los temas en general, que explicaron cómo era realmente la membrana, cómo era una difusión, un movimiento, y cómo era la ósmosis al final, ¿verdad? Y algunos que les hizo falta su experimentito de ejemplo, y otros que sí me hicieron el ejemplo, unos hicieron su ejemplo con una papa, otros que hicieron su ejemplo con un huevo. Yo les dije que en internet iban a encontrar muchos ejercicios o experimentos relacionados a la difusión mediante ósmosis, y era cuestión de seleccionar uno. Quiero felicitar a la mayoría, pues ahí les voy a hacer llegar sus notas
en relación a sus presentaciones y demás. Entonces, en eso ustedes hablaron acerca de la membrana plasmática, que esta es su forma o esta es una representación. Este modelo se llama así, modelo mosaico fluido de la membrana plasmática. Modelo mosaico le dicen porque toda la membrana está estructurada como en forma de mosaico. Y se le dice fluido de la membrana porque la membrana se considera como fluida. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero de que no es una barrera, ¿sí? A través de la membrana pueden pasar muchas sustancias, pueden entrar y salir muchas sustancias. Por eso es de que se llama fluida, porque no es una barrera como tal, ¿verdad? Es solamente como un filtro para poder dejar entrar y salir las sustancias que se requieran. En todo el área. Sí, correcto. En toda el área de la membrana, que es todo lo que recubre la célula, por cualquier parte de la célula, por cualquier parte de la membrana, entran y salen. Bien, continuamos. Ustedes pues hicieron su resumencito en cuanto del libro y demás. Y esto era lo que, al último tema al que llegaron, que era la difusión de las células o el movimiento por difusión. Aquí se llama movimiento por difusión. Dice que la difusión, y eso ustedes me lo explicaron en sus videitos, de que la difusión es el libre paso de moléculas, de átomos o iones, de una región de alta concentración a una región de baja concentración. ¿Sí? Ejemplo simple y sencillo de una difusión, pues, que una taza de café, ¿verdad? Tenemos moléculas en alta concentración, que es el café, así en granitos, y tenemos moléculas de baja concentración, que es toda el agua dispersa, y a la hora de mezclarlo, pues ocurre una difusión y las moléculas de alta concentración se disuelven en toda la región de baja concentración, que sería el agua, y tenemos pues el café hecho, ¿verdad? Ese sería un ejemplo de lo más simple. Ustedes pues hicieron sus experimentitos donde explicaban cómo era la difusión, pasar de una concentración baja pasar de una concentración alta a una concentración baja y que se pueda diluir, ¿verdad? Esa es la difusión. Y entre las formas de difusión está la ósmosis. Que la ósmosis prácticamente es este ejemplito que también tenía el libro, donde aquí lo ejemplifican como una bolsa de algún material permeable. La bolsa la ingresan en otro recipiente con agua y al poco tiempo la bolsa se llena, ¿verdad? Porque absorbe agua, las moléculas o el agua pasa a través de los poros de la bolsa y se logra inflar, ¿verdad? Otro ejemplo de esto, un ejemplo muy sencillito de la ósmosis, es con un globo, ¿sí? Por ejemplo, si a un globo, ustedes lo inflan de helio, digamos, ¿verdad? Que son los que flotan. Si hoy inflamos un globo así, bastante, ¿verdad? Con helio, y lo dejamos flotando, de aquí a mañana o a pasado mañana, el globo ya no va a estar del mismo tamaño, ya va a estar más pequeño. Y al cabo de unos días o una semana, el globo se va a desinflar o va a quedar muy pequeño, ya sin la cantidad de gas que tenía antes. ¿Por qué razón? También porque el hule del globo, el material del que está hecho el globo, es semipermeable. Entonces tiene microporos o microagujeritos por los cuales el gas se va dispersando, poco a poco va saliendo, hasta que el globo pierde la concentración de gas que tenía y se vuelve pequeñito. Esa es otra forma de ósmosis. Y ese fue el último tema el que ustedes trataron en su resumen. Bien, vamos a pequeña recopilación de todo. Desde las primeras páginas que habíamos hablado de las células, habíamos hablado de división celular, habíamos hablado de las células y sus organelos o organulos y las funciones de cada uno, diferencias entre procariotas y eucariotas, también diferencia entre vegetal y animal, y el movimiento por difusión, ¿sí? Movimiento por difusión o por ósmosis, que es lo que se conoce
de la forma en la que se transfieren las diferentes enzimas, proteínas, lípidos, carbohidratos, etcétera, que se generan en las células y que pasan a formar parte de los organismos. Esa es la forma de movimiento. Se mueven por difusión, ya sea por ósmosis o por difusión directa, ¿verdad? Ese sería el resumen en general del contenido que vimos en estas últimas 2 semanas. Contenido de célula, membrana plasmática, movimiento, división celular y composición misma de las células, ¿verdad? Organelos. Entonces, bien. Y terminamos la grabación. Ok. Me queda un minutito, justamente un minutito. Rapidito. En la guía dice de que ustedes deben de hacer un glosario, ¿sí? No más, o como mínimo, 20 preguntas. Máximo, las que ustedes quieran. ¿Sí? Teacher, ¿de qué página